En el presente video vamos a ver el concepto de torque, también conocido como momento de fuerza. ¿Qué es torque? ¿Qué es momento de fuerza? Análogo al concepto de fuerza, vamos a suponer que tenemos una barra cualquiera articulada en este punto. Este punto es lo que llamamos un pivote, que es el punto sobre el cual la barra podría girar. Si se le aplica esta fuerza, pues la barra va a girar sobre este punto. Asumimos que está articulada en este punto. R la distancia desde el punto hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es en este sentido, con ángulo recto. R es el brazo y el torque con respecto a este punto se define como la fuerza multiplicada por el brazo. Una convención que vamos a tomar es esta. Si la barra gira en sentido contrario a la manecilla del reloj o en sentido antihorario, el torque es positivo, y si gira en el sentido del reloj, el torque sería negativo. En este caso, para este ejemplo, pues esta le hará girar con respecto a este punto en sentido negativo. Vamos a suponer que tenemos una barra que tiene tres agujeros, A, B, C y D, en donde en determinado momento se va a colocar un punto, digamos un clavo aquí. Se coloca un clavo aquí para que la barra gire en este sentido, o se coloca en B para que la barra gire así, o se coloca en C, o se coloca finalmente en D, donde la barra giraría. Las distancias aquí están, 3 metros sobre esta barra, y se va a aplicar sobre el punto B una fuerza de 20 newtons. Entonces vamos a suponer, vamos a hallar el torque con respecto a A, con respecto a C, con respecto a B y con respecto a D. Con respecto a A, asumimos que está un clavo se puso aquí, está libre en estos agujeros, entonces la barra giraría en este sentido, sería entonces negativo, y se le multiplica la fuerza por la distancia donde está la fuerza hasta el punto de referencia, que es A, que es 3 metros. 20 por 3 sería menos 60 newtons por metro. Con respecto a C, asumimos que colocamos el clavo aquí, dejamos libres los otros agujeros y se aplica la fuerza, giraría en sentido positivo. Y le sería multiplicar la fuerza, que es 20 newtons, por la distancia desde aquí, desde donde está la aplicación de la fuerza, hasta el punto de referencia, que sería 3 metros. Y 20 por 3, 60 newtons sobre metro. El torque con respecto a B, si yo coloco una fuerza y aquí está la barra, pues obviamente si yo hago este procedimiento y aplico una fuerza aquí, la barra no va a girar. Entonces si no gira es porque el torque es cero. Solamente hay torque cuando la barra gira hipotéticamente. Ahora, el torque con respecto a D, lo mismo si colocamos el clavo aquí y esto va a hacer girarlo en sentido positivo, sería multiplicar la fuerza, que es 20 newton, por la distancia desde aquí hasta acá, que sería 6 metros, y esto me daría 6 por 20, 120 newtons por metro. Ese es el concepto de torques. Ahora vamos a ver el concepto de lo que son las sumas de torques. Vamos a unir una barra que está articulada en A y se le aplican 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Aquí están las distancias. La pregunta: ¿cuál sería la suma de todos los torques con respecto a este punto y hacia dónde giraría la barra? Entonces, por ejemplo, colocamos aquí sumatoria de torques con respecto al punto A. Miremos, por ejemplo, primero esta con respecto a este punto la hace girar en sentido negativo. Se va a multiplicar 25, que es la fuerza, por la distancia desde aquí al punto A, que es 2 metros. Esta está aplicada sobre el mismo punto de giro, es decir, que esta no produce torque. El torque de esta sería 0. Esta, con respecto a este punto, produce un giro en sentido negativo. Se le va a multiplicar la fuerza, que es 20 newtons, por la distancia de aquí hasta acá, que es 3 metros. Esta, con respecto a este punto, produciría un torque en sentido positivo. Se le va a multiplicar la fuerza, que es 15 newtons, por la distancia de aquí hasta acá, que son 5 metros. 5 metros. Y por último, tenemos esta fuerza, con respecto a este punto, produce una rotación en sentido también positivo. Se le va a multiplicar la fuerza, que es 30 newtons, por la distancia de aquí hasta acá, que sería 3, 5, 8 metros. Y hacemos esta operación, pues esto me da menos 50, 0, esto me daría menos 60, esto me daría 75, esto me daría 240. Sumando todo esto me daría 205 newtons sobre metro. Como me dio positivo, quiere decir que la barra con el conjunto de fuerzas giraría en sentido positivo. En caso tal de que el torque me hubiera dado 0, quiere decir que la barra no giraría o girarían con movimiento circular uniforme. De ahí parten dos conceptos: el equilibrio rotacional y el equilibrio traslacional. Una barra está en equilibrio traslacional cuando la sumatoria de fuerzas es 0, y está en equilibrio rotacional, es decir, que la rotación no es acelerada, cuando la sumatoria de torques es igual a 0. Para eso
vamos a ver dos problemas. El primer problema es este. Dice que hay un hombre cuya masa es 75 kilogramos apoyado sobre una viga de masa 250 kilogramos. Entonces miremos el ejercicio. Hay una barra, un andamio, una viga, una persona parada sobre ella, sostenido por dos cuerdas de este techo. Aquí están las distancias. Dice que la masa del hombre es 75 y la masa de la viga es 250. Ahí podemos calcular. El peso del hombre sería masa por gravedad, que me daría 750 newtons. Y el peso de la viga sería la masa por la aceleración de la gravedad, me haría 2500 newtons. Entonces, dibujemos fuerzas. Aquí hay un cable, habría una tensión, llamémosla tensión 1. Aquí habría otro cable, sería tensión 2. Este señor tiene un peso de 750 newtons, es decir, de aquí saldría un peso de 750 newtons. Y la viga tiene una masa, un peso de 2500 newtons. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando hayan barras longitudinales, el peso siempre sale del centro. Ese es uno de los conceptos básicos para la solución de problemas de torques. El peso de una barra siempre sale de su centro de gravedad. Entonces, lo primero que debemos hacer es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Tenemos dos fuerzas, vemos que hacia arriba es positivo, dos fuerzas positivas y dos negativas. Entonces sería T1 más T2 menos 750 newtons menos 2500 newtons igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Y ahí despejamos cualquiera de ellas, digamos que vamos a despejar T2, T1. Este T2 está sumando, pasaría a restar. Este menos 750 y menos 2500 pasarían a sumar. 2500 más 750 haría más 3250 newtons. Y esto lo guardamos por el momento. Ahora viene la otra parte importante, sumatoria de torques con respecto a un punto, le podemos dar el nombre que queramos, A, o podemos llamarlo P o B, es igual a 0. Esa A la podemos colocar donde queramos, digamos que la vamos a poner aquí, y asumimos que esta barra va a rotar dependiendo hipotéticamente sobre este punto. Entonces, paso por paso. Primero, esta fuerza produce un torque en sentido positivo. Sería multiplicar la fuerza, que es T2, por la distancia desde aquí hasta acá, que sería obviamente 3 metros. 2 metros más 1, 3 metros. Luego, este señor produce una rotación en sentido negativo. Sería multiplicar el peso de él, que es 750 newtons, por la distancia de aquí hasta acá, que es 1 metro. Dejé de última esta, ¿por qué? Esta hace una rotación en sentido negativo, serían 2500 newtons por la distancia de aquí hasta acá. Mire que la barra mide, sumando toda esta distancia, mide 4 metros y el peso sale de la mitad de la barra, es decir, que esta distancia de aquí hasta aquí son 2 metros. Y por último, T1 está aplicada sobre el mismo punto de giro, entonces no produce torque, no produce rotación, pues sería más 0, pues no sumamos nada, igual a 0. Cuando nosotros tenemos un 0 a la derecha y tenemos una misma unidad en todo esto, se puede simplificar. Aquí me daría 3T2, 750 por 1, 2500 por 2, igual a 0 y despejamos T2. Menos 750 menos 5000 daría 5750 y pasaría al otro lado a sumar sobre 3. Entonces, haciendo esta división, esto me haría 1916,6 newtons, que sería el valor de T2. Para hallar el valor de T1, pues simplemente tenemos esta ecuación, simplemente reemplazar. Menos T2, 1916,6 newtons, más 3250 newtons. Bien, un último ejemplo es este. Nos dicen que tenemos un sistema, aquí hay una barra, hemos colocado la distancia, digamos que esto es 3 metros, digamos que esto es 1 metro. Entonces dice que la masa del bloque es 40 kilogramos, es decir, que el peso del bloque es masa por gravedad, que me haría 400 newtons, y el peso de la viga sería la masa por la gravedad, que me haría 1600 newtons. Entonces, ¿qué tenemos? Hacia acá sería el peso de este bloque, que es de 400 newtons. De toda la mitad de la barra sale el peso de esa viga, de esa barra, que es 1600 newtons. Tenemos que está sostenida por este cable, llamémoslo tensión simplemente.
y ella está articulada en este punto. En este punto sale una fuerza que es nueva, que es la resistencia, que es la que hace que se sostenga la viga en la pared. La barra está empotrada en la pared. Cuando haya fuerzas inclinadas se deben descomponer. Esta se descompone aquí y acá. Miremos. Esta sería T por el seno de 42. Esta sería T por el coseno de 42. Aquí pues se descompone también en dos fuerzas. Esta sería R en X y R en Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos, digamos, con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a 0. En el eje X tenemos únicamente dos fuerzas. Esta positiva y esta negativa. Igual a 0 y despejamos Rx. Esto está dividiendo, restando, pasaría a sumar y lo tenemos ahí. Ahora pasemos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también es 0. Miremos que en el eje Y tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Dos positivas, que sería Ry más T seno de 42, y dos negativas, que sería 1600 y 400. Igual obviamente a 0, y podemos despejar de allí Ry. 1600 y 1400 que están restando pasarían a sumar, me haría 2000 newtons, y esto que está sumando pasaría al otro lado a restar. Bien, ya tenemos una expresión para Rx y Ry. Ahora pasemos a los torques. Sumatoria de torques con respecto a A igual a 0, vamos a suponer que el punto A es este, pero para los torques siempre tomamos únicamente las fuerzas que producen rotación. Miremos que esta fuerza que está aplicada sobre el mismo punto no produce rotación, es decir, que esta fuerza, estas no las tomamos en cuenta. Esta se descompone en estas dos, pero esta está empujando hacia acá y no está produciendo rotación. Las únicas fuerzas que posiblemente producieran rotación sería esta y esta de acá. Entonces miremos, esta fuerza produce una rotación en sentido positivo, que sería el valor de la fuerza multiplicado por la distancia de aquí hasta acá, que es la longitud de la barra, que es 4 metros. Esta produce una rotación en sentido negativo, que sería la fuerza 400 newtons, multiplicado por la distancia de aquí hasta aquí, que son 3 metros. Y por último, esta fuerza que produce una rotación en sentido negativo, que sería el valor de la fuerza multiplicado por la distancia de aquí hasta acá. Recuerde que sale a la mitad, la barra mide 4 metros, entonces esta distancia es 2 metros, y recordemos, esto tiene que ser igual a 0. Estos metros se pueden simplificar porque están en todos los términos y hay 0 a la derecha. Esto me quedaría entonces T multiplicado por 4 seno de 42 menos, esta multiplicación me da 1200 newtons, esto me daría 3200 newtons, igual a 0. Despejando T, estos dos pasan a sumar, daría 4400 newtons, dividido esta expresión de aquí. Y esta operación me daría 1643,9 newtons. Ahí tenemos la tensión. Para hallar el valor de Rx y el valor de Ry, simplemente reemplazar el valor de la tensión aquí y reemplazar el valor de la tensión aquí.